Lo que me gustaba de Marie-Grisette de Glasson, aunque todavía no los había oído, era, por un lado, el aspecto narcisista de Óscar, que no solo en este proyecto, sino ya anteriormente, me parece que marca lo esencial de su trabajo. Aunque sea un poco periférico, tengo que decir que lo conocí escuchándolo en Radio Pica, hablando ya sobre sí mismo en unos programas larguísimos en los que hablaba de toda su obra, con mucha lentitud además y con mucho detalle. Y luego, siguiéndolo de cerca, tanto en los proyectos que eran más personales como en los que implicaban una reflexión sobre el mundo, siempre había mirarse, que creo que es sano, porque creo que el narcisismo es muy importante en la creación y que existe muy mala conciencia con respecto a él, de modo que casi todo el mundo lo enmascara, puesto que el narcisismo no se puede suprimir, normalmente se disfraza. El narcisismo de Óscar Abril es descarado, no está disfrazado, y eso es una de las cosas que me gustaba, y creo que es extensible también al resto del equipo, a Set Contra, cuando eran Óscar Abril Ascaso más Set Contra, y también a este grupo, a Marie-Grisette de Glasson. En el verano del 2003, Clara Garí, que era la responsable del Festival Música Tretxa, me propuso de llevar a cabo en La Pedrera un concierto de Low-Tech Music, que es el nombre con el cual yo había venido definiendo mi trabajo de música de acción en los 90. Como que ese era ya para mí un trabajo finiquitado, le hice a Clara Garí una contrapropuesta que consistía en llevar a cabo un concierto de música y de filosofía francesa contemporánea, a lo que ella dijo que sí, y con lo cual, ya que lo prometido es deuda, nos vimos obligados a preparar con 2 meses vista un concierto para La Pedrera. En esta tesitura y viendo que Miquel Farrés estaba desaparecido, no respondiendo al móvil, acudimos a otro miembro de Ivo Naif, otro exmiembro, Jordi Groc, el cual se mostró enseguida entusiasmado y se comprometió a llevar adelante los ensayos en dirección al concierto anunciado. Lo que pasa es que no lo hizo a condición de integrar en el proyecto a otros 2 exmiembros de Ivo Naif, Miquel Farrés y Gerard Rosic. Y entre ese de exmiembro de Ivo Naif a exmiembro de Ivo Naif y Tiro porque me toca, se había producido un cambio muy importante en el proyecto, que consistía en que nosotros dejábamos de ser estrictamente los compositores del mismo para pasar a ser también ejecutores de las canciones, con lo que ello representaba, entre otras cosas, la asunción de Set Contra como vocalista del proyecto y la salida de María Güell del mismo. Se podría decir sí que fui el hombre bisagra, sí que se podría decir, en el proyecto Óscar Abril Ascaso plus Set Contra. Y sí que jugué un poco un papel político entre 2 partes. Sí. Desde el principio hasta el final de la colaboración con los ex Ivo Naif, tal como los denominamos, ¿no? Bueno, la verdad que una vez salidos del proyecto, las dificultades se tienden a minimizar, pero en su momento sí que hubo una cierta intensidad de movimientos políticos estratégicos para intentar que la nave pues continuara el camino y llegara a buen puerto, se podría decir. El proyecto también hay que decir que siempre se hizo con cuñas de intensidad, es decir, de repente pues el concierto de la nau Cloquea lo preparamos en 1 mes y medio. La grabación, en realidad, pues también hicimos un tour de force de 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, eso también es verdad que esa intensidad te puede llevar a un cierto cansancio añadido, ¿no? Bueno, creo que es una persona que tiene un background musical
extraordinario, muy amplio, sobre todo en lo concerniente a los años 80, pero también yendo más atrás, los 70, los 60. Él es un declarado fan de Gainsbourg y bueno, creo que como músico es una persona que tiene muy buenas ideas y es muy creativo. Probablemente a nivel técnico no esté a la altura de Tony Martí o de Miquel Farrés, los otros miembros de Ivo Naïf, pero para mí eso no desmerece para nada de su cualidad como músico, casi más bien al contrario. Mucha técnica a veces es una limitación. Lo que pasa es que adolece, creo yo, Groc, de ciertos complejos y de ciertas inseguridades que le llevan un poco a minusvalorarse como músico y a coartarse a sí mismo. Lo cual creo que es una lástima, porque Groc como músico da mucho más de sí de lo que él mismo cree. Miquel Ferrer es un músico con un talento excepcional. De hecho, a menudo era un auténtico placer comprobar hasta qué cuotas era capaz de llevar un tema a través de sus arreglos. Y no solo eso, algo que yo admiraba sobremanera de él era su capacidad poliédrica para abordar cualquier instrumento con resultados más que aceptables. Aquello que sus propios compañeros de Ivo Naïf le llevaban a definirle a él bajo el seudónimo de la chacha, como una chacha musical. Él era capaz de hacer todas las tareas. Lo que ya no tengo tan claro es si, como habitualmente las chachas, disfrutaba con su trabajo. Y eso probablemente era el kit de la complejización de la relación que siempre mantuvimos con él. Yo creo que nunca disfrutó en absoluto con su participación en nuestro proyecto, y nunca disfrutó en absoluto porque era incapaz de valorarlo. Y era incapaz de valorarlo porque Miquel es un músico clásico, en el sentido estricto de la palabra. Para él la culminación de la música occidental probablemente es Bach, y a partir de allí solo hay anotaciones a pie de página. Y desde esa perspectiva resulta obvio que es muy complicado trabajar. Y de hecho fue muy complicado trabajar. ¿Qué aspecto del proyecto te parecía más interesante? ¿Si era la adaptación de textos o la música? O, bueno, eso tú... A ver, pasa palabra. Esta... Vale. Había un lío entre las nociones de composición, arreglo. Para ellos componer era la idea básica que daban. Algo que yo llamaba más el aspecto creativo, la ocurrencia. Y el trabajo que venía después, ellos lo llamaban arreglo y quizás nosotros lo llamábamos más composición. Pero creo que actualmente discrepo con las dos maneras de plantearlo, ¿no? Cuando, no sé, quizá composición debería reservarse para otro tipo de música. Una música está mucho más relacionada con toda la tradición clásica. El teclista Jordi y yo, sobre todo, lo que hacíamos era darle color con los teclados, con el bajo. Quizá arreglábamos en el sentido de añadir más de lo mismo. Él llegaba con algo así,
unas frases pequeñas que iba juntando. Esto es lo que cantaba Set Contra con la letra francesa. Y entonces él le ponía una guitarra de acompañamiento que reproduce casi exactamente esto. ¿Vale? Se puede decir que es prácticamente lo mismo, que la música, los dos objetos que iban en paralelo todo el rato, no se cruzan, no hay un diálogo entre los dos, sino que se refuerzan, dicen lo mismo. Entonces, a partir de aquí, lo que hicimos nosotros fue, como te decía antes, pintar, ¿no? O sea, darle más matices de sonido exclusivamente, sin entrar a tocar lo que es el núcleo de la frase, que eso es lo que hacen los compositores. El piano que pusimos fue... Esto tiene más amplitud, tiene bajos mucho más fuertes que la guitarra, o sea, es como si fuera la guitarra, pero un poco más ancho, si quieren. Y el timbre del piano, pues, junto con el de la guitarra y la voz, pues, oh, qué bien que queda, y lo que queda es, pero solo es añadir un poquito de color a aquello que ya se estaba diciendo. El teclista lo que hizo fue... Esto es exactamente lo mismo que la guitarra, es exactamente lo mismo que el piano, que ya lo era la melodía, más de lo mismo. Lo que pasa es que con sonido de vibráfono, que la primera parte y en la grabación lo pasamos primero con sonido de vibráfono, luego con sonido de glockenspiel, con un juguetito que teníamos, entonces pues le daba este aspecto más brillante, muy agudo, mientras que el piano había cogido el rol del bajo, pero finalmente estábamos reproduciendo la guitarra con otros instrumentos. Y por si faltara poco, pues el otro guitarrista lo mismo. Por lo tanto, tenemos 5 o 6 instrumentos que hacen exactamente lo mismo en sonidos diferentes, si quieres, o en colores diferentes, o en tonos, uno más brillante, uno más opaco, uno más... No sé hasta qué punto se puede hablar de composición aquí.